¿Por qué es importante leer el texto de la fuente y no simplemente leer interpretaciones? Una reserva de emergencia en el momento en que se pone cuestionable, en que uno se pone a dudar de lo que cree y que alguien se pone a dudar de lo que uno está diciendo y así. Y entonces me di cuenta que quizás antes de llegar a leer realmente un texto, necesito explicar algunos pasos antes de por qué es interesante leer en la fuente un texto. Quizás ese sea el tema del video de hoy. Buenas, en el último video había dicho de arrancar a leer a Aristóteles así de la fuente, bueno, una traducción obviamente al español, pero me parece que aún falta como aclarar otros elementos y eh, para traer esa lectura de una manera que sirva más y creo que eso es un poco lo que vamos, si es que vamos a llegar a leer realmente. ¿Qué se puso? Ay, volvió. No sé qué está pasando hoy. Parece que hay cosas que yo quise grabar. Pensé que estaba grabando ya y quedó sin sonido. Ahora me di vuelta para agarrar el termo para cebarme un mate y la cámara se puso borrosa. Vamos a ver cómo va esto. Encima, ah, hay ruidos en el entorno. A ver cómo va. Bueno, em, mi idea es así. Había mencionado cómo la filosofía puede servir como una, una reserva de emergencia en el momento en que se pone cuestionable, en que uno se pone a dudar de lo que cree y que alguien se pone a dudar de lo que uno está diciendo y así. Y entonces me di cuenta que quizás antes de llegar a leer realmente un texto, necesito explicar algunos pasos antes de por qué es interesante leer en la fuente un texto. Quizás ese sea el tema del video de hoy. Eh, ¿Por qué es importante leer el texto de la fuente y no simplemente leer interpretaciones? Porque vamos así. Estos días vi un video de una chica eroticaria. Creo que es una que tiene un podcast también por la cara. Sí, la reconocí de haber visto en TikTok, en otros lugares su contenido. Y se ve que también el hecho de que ya tenga una comunidad hace que esté creciendo ya bastante y bastante rápido. Debe tener como unos 5 o 6 videos en su canal y crece bastante rápido. Y uno de sus videos habla sobre cómo la ternura es una herramienta de combate creo que era el capitalismo que decía o algo así, como que uno no debe dejarse llevar por entender que ser como que la ternura y ahí ella sale con una definición que ni siquiera es que le da una definición de antemano, simplemente con los ejemplos que va dando vas entendiendo a qué se refiere con ternura, y por los comentarios también fui viendo cómo es que se interpretaban como las personas lo estaban interpretando eso de la ternura. Por ejemplo, había una enfermera que mencionaba que hace su trabajo y con respeto, con cariño a los pacientes y no se apura, o por ejemplo, un médico que se toma el tiempo en escuchar a alguien y no simplemente ir pasando rápido, como todo eso eran para más o menos a lo que iba el texto o al que iba su video, era que estos eran actos de ternura. Ahí, entonces así, es lindo, suena como uno de antemano dice, ay, sí, y si ya tenés esa sensación de que a vos también te parece que el camino no es simplemente aceptar la presión e ir haciendo las cosas, sino tratar de hacer las cosas bien hechas y tomarse el tiempo que lleva las cosas, observar al otro que está ahí y demás. Eh,
estás propenso a concordar que el video, o sea, ya si entras a ver el video, es muy probable que ya estés de antemano. Pero cuando vas intentando ver la estructura de la argumentación y todo eso, vas viendo que es bastante flojo. Y yo no digo que es flojo para decir, ay, es mentira o es verdad, porque el objetivo, justamente, lo que estoy tratando de decir es, para que esto pueda ser la base, que sea tu reserva de emergencia, no puede estar mal estructurado, ¿se entiende? Como no puede ser algo que sea con mucho riesgo y muy fácilmente alguien venga y te tire algo que te genere confusión e inestabilidad y que te pongas a revisar todo en lo que crees en base a lo que alguien vino y dijo, ¿no? Esa es la idea que estoy tratando de traer, que si uno tiene un argumento así, si uno tiene algo que simplemente es, "Ah, yo creo en eso y así me siento bien", el tema no es que otra persona venga y lo cuestione y que eso y que otra persona no esté de acuerdo, porque incluso en lo que esté bien fundamentado, como decía, el ejemplo de Descartes que vi en otro video. Descartes parte de que la duda es el método y lo hace por medio de dudar para llegar al conocimiento. La duda es el método para conocer y va dudando de todo para llegar al conocimiento. Él no duda de si existe Dios, duda si Dios es bueno o es malo. Y en eso no falló en su método porque está justamente dudando de todas las cosas que en ese contexto tenían sentido dudar. Si alguien viene y le dice algo y le pone en duda algo, como su método es la duda, él va a usar esa técnica para llegar a la respuesta. Si alguien va y le plantea algo, toda la base que tiene de lo que esté argumentando luego, de cómo debe ser y demás, ya está organizado en eso. O sea, cuando, por ejemplo, en su método él explica que si es algo que de lo cual aún no dudó, debe seguir lo que es la convención, lo que es el senso común, como dice él, eh, es porque en ese contexto hay esa opción de senso común de una convención que es del momento. Y si alguien le dice, ah, pero no cuestionaste esto hasta el final, como por ejemplo en relación a la existencia de Dios o no, y él va a decir, bueno, no llegué a esto, pero justamente porque estoy partiendo de las convenciones del periodo en que vivo. Y ese es el tema. El tema es que si alguien te cuestiona algo, vos tengas un buen fundamento y no hace falta convencer al otro de que es un buen fundamento, pero sí que dentro del mismo método, dentro de la manera que encontraste para argumentar, para estructurar lo que son tus motivaciones y tus creencias para vivir y para decidir en lo que haces con tu vida, está bien fundamentado. Eso es tener una buena base. Y hoy en día los videos con la velocidad que hay, incluso los libros, y hoy en día me refiero no al año 2026, o sea, yo ya en el 2007, 2006, 2005, me acuerdo que ya me indignaba la cantidad de personas que se decían filósofos y que se ponían como filósofos sin tener realmente una buena base que realmente estructurara lo que estaban diciendo. Es decir, o aceptas muchos, pero muchos elementos de antemano para decir, bueno, entonces vos no estás explicando exactamente lo que quieres decir con eso, ni con eso, ni con eso, pero ignoremos todo eso y ok, yo entiendo lo que quieres decir. Mientras haya una buena intención de intentar entender y que eso no sea
muy eh, combatido o que se busque romper, no se va a romper, pero tampoco es muy sólido. Y la cuestión es que el lenguaje es muy fácil ir dándole vuelta y cambiando el significado que tiene y ajustando para que sirva a cada momento. Por eso es que decir que uno hace filosofía solo en base a videos o contenido así, por ejemplo, que todo eso que yo vengo diciendo en los videos, esto no me convierte en una filósofa, ¿se entiende? Por más que esté presentando una lectura y una perspectiva distinta de otras personas. Esto no me convierte en filósofa porque no hay como una buena estructura. No sé, imaginemos un castillo. A ver si lo puedo dibujar acá. Así, vamos a imaginar que la filosofía sea... ay, voy a poder borrar solo este. No, a ver, que la filosofía sea la filosofía de los filósofos, de personas capaces de definir que sea un buen castillo. Me corro un poquito. Uy, a mí, ahí. Así. Acá tenemos un castillo. Si eso no está bien estructurado, si no tenemos las piedritas fundantes acá, eso se va a caer a cualquier momento, con cualquier pequeño movimiento, toque o lo que sea. Y esto es, si simplemente uno tiene las palabras y las palabras se van perdiendo, por ejemplo, eh, el lenguaje hablado tiene muchas muletillas, tiene muchas maneras de dar vueltas y que el argumento sea fácil de esquivarse, es más fácil de esquivarse y no ir por caminos que uno sabe que está abierto, ¿no? Acá hay un agujero, entonces yo me esquivo y voy por este lado y no trato de este agujero que está acá, mientras que un texto bien escrito de filosofía en forma de libro y que realmente esté bien estructurado, no se va a esquivar de eso, va a venir, lidiar con ese agujero, taparlo, definir por qué es o decir, bueno, por acá no se puede seguir, esta no va a ser una buena filosofía. En el lenguaje hablado tenemos estas curvas y estos elementos que no está mal, o sea, la manera de hacer esto de esta manera, así, sería con argumentos y hay tipos de argumentos. En el lenguaje hablado tenés otros elementos con los que puedes usar. Por ejemplo, puedes cambiar el tono de voz, puedes cambiar el volumen, puedes usar música o ruidos de la situación, puedes decir palabras mal dichas, o sea, mal dichas en el sentido de mal pronunciadas que no se van a entender y uno que está escuchando sin mucho comprometimiento simplemente va a dejar que pase y va a pasar y listo. Son herramientas que uno tiene a su favor. Así como la falacia también es una herramienta. Y si es una argumentación, un debate, y bueno, y acá puedes usar figuras del lenguaje como la alegoría, como una metáfora, como buscar palabras que sean parecidas y agarrar de ahí e ir para otro contexto, otra cosa. Por ejemplo, acá, en el ejemplo que di del castillo de acá, se generó muy fácilmente la imagen de un camino por donde vayas y que haya un agujero y así uno puede imaginar eso. Y más fácilmente la imaginación te lleva por ese camino porque nuestra manera de prestarle atención a las cosas y cómo funciona el cerebro, no necesariamente uno se va a tener muy fuertemente. Hay que hacer un esfuerzo, practicar y hacerlo intencional de mantenerse en foco. Y acá, por ejemplo, yo ya podría salir por esa cuestión de hablar del cerebro y bla, 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 y ir por este camino, pero voy a optar uno un poco distinto. Por ejemplo, venía hablando de si ya era momento de agarrar un libro de
Aristóteles o no. Aristóteles va a traer el formato de argumento que se llama silogismo. El silogismo tiene como dos afirmaciones y una conclusión que para que el argumento sea válido le tiene que seguir de las dos premisas anteriores, de las dos oraciones anteriores. Entonces, y hay algo que puede ser general, ¿no? Total, como todos, y algunos, que sería parcial, ¿no? Y tenés algo y la negación de este algo, ¿no? Tenés A y no A. Y con estos elementos, si es total, si es parcial, si es, o sea, global, total, si es parcial, si es positivo o negativo. Vas generando y así puedes generar para saber si algo es válido o no. Una manera de hacerlo que se suele usar serían los diagramas de Venn, considerando y el máximo que uno puede realmente utilizar este formato de diagrama para que tenga alguna relevancia al momento de definir la validad de un argumento es para argumentos de tipo silogismo y que sean máximo 3 elementos, que sean los 3 elementos acá. O sea, tenés todo o alguno A es B y B es C. Así, por ejemplo, todos los A's son B's, todos los B's son C's y acá tenés la conclusión, que sería todos los A's son C's. Algunos A's son B, algunos B son C y entonces la conclusión que sea, para que sea válido, tiene que ser de tal tipo y así. O puedes decir todos los A's son B, o sea, estoy poniendo así, pero no necesariamente A, B, B, C. Puede que acá sea C y B también, ¿entendés? Como es solo un ejemplo en relación a que tiene 3 variables y puede que uno diga no A, es decir, no A, si estás usando con todo, sería lo equivalente. Ay, perdón, no me olvidé que no estoy mostrando todo. Acá, ahí está. Ahí me achico un poquito más, perdonen. Bueno, como decía, acá tenés el A, todo A es B, todo B es C, entonces decís todo A es C y acá vendría la conclusión. Algunos A son B, algunos B son C. ¿Cuál sería la conclusión que lo haría válido? ¿Cuál es la conclusión que lo haría no válido? Es decir, que más allá de si la conclusión es verdad o no, es que se siga. Un argumento ser válido no significa que necesariamente la conclusión es verdad en relación a lo que es la realidad, sino que sea siguiente, o sea, que sea por conclusión de lo que se dijo en las dos primeras premisas, la conclusión le sigue, tiene la lógica, lo lleva a concluir que sí, y es eso, si lo sustituís por A, B y C, se llega a eso. No significa que necesariamente sea algo que está en la realidad, que sea verdad en el mundo real, porque acá estamos hablando de argumentos, de herramientas para argumentar. Y esta es donde entra la cuestión. Muchas veces uno cuando está viendo videos y hay cosas que sí que nos interesan y que parecen interesantes y que decimos, ay, sí, coincido con eso, ya partimos de, bueno, esto es verdad en relación al mundo. Y ahí no importa mucho cómo es que esté argumentado, si realmente los argumentos y las razones por las que se llega a eso son válidas o no. Pero ¿qué termina haciendo eso? Esto es como decir, bueno, yo ya sé cómo quiero la apariencia de las torres de mi castillo, entonces no importa lo que tiene abajo, porque de lejos, de allá de la montaña, que sería de la perspectiva
no, de una perspectiva no rigurosa o muchas veces nuestra también en la mayor parte del tiempo. Uno ve desde lejos, desde arriba, y vos solo ves la parte de arriba y decís, ah, sí, me gusta en las cosas que creo. Y con eso ignoras todo lo que está acá abajo, la estructura en sí. Entonces, cuando digo de leer un filósofo, leer el texto realmente, lo que estoy diciendo es, vamos a aprender a encontrar herramientas para entender qué son las cosas que estamos suponiendo, qué son las cosas que creemos también y que están acá en esta base. Y qué tan bien estructurada está esa base, o puede que viendo esta base nos demos cuenta de que esto no se ve tan lindo acá arriba, queda medio chueco de hecho, porque hay algo acá en la base con la que no concordamos. Entonces quizás creer en eso no sea tan buena idea y abdiquemos de eso que estamos diciendo. La cuestión es que en general uno no se cuestiona de toda la base o no la tiene bien construida. Y esto es lo más usual. Entonces, por ejemplo, si viene alguien y le dice, acá le di el ejemplo de lo que era creer que la ternura era algo que debería ser alimentado, que debería ser algo que uno hace, y a la vez el mismo discurso, ¿no? El mismo video traía como información que eh, la ternura estaba siendo combatida o era vista como algo malo por el capitalismo, si no me equivoco, era algo así como eso de ser eficiente, era algo así. Ahí también ya trae un montón de cosas y eso termina filtrando a, por ejemplo, a alguien que no concuerde o que no lo vea de esa manera en relación al capitalismo y relacione con otra cosa. Y ahí entra que, ah, bueno, concuerdo con una parte, pero no con otra, y así vas viendo que aceptas e ignoras las cosas que esta persona está tratando de decir con la base para argumentar, em, y diciendo, bueno, agarro solo esta parte. Pero la cuestión es que estás justamente haciendo esto de esquivarte de algo, que o lo que esta persona está diciendo no está bien estructurado, o vos lo estás entendiendo mal lo que está diciendo. Es decir, o aceptas el paquete completo o no lo aceptas. No hay aceptarlo por la mitad. Y aceptarlo por la mitad es de cierta forma una falta, no sé si falta de respeto, pero es como decir, ah, vos no fuiste capaz de expresarte, pero yo sé lo que quieres decir y estas cosas que dijiste no son relevantes para lo que estás diciendo. Como decir que uno está hablando de cosas que no son relevantes porque se perdió, porque por lo que sea, estás diciendo, voy a ignorar este elemento y agarrar solo la conclusión porque me gusta la conclusión de lo que dijiste. Pero eso es como insinuar que la persona que estuvo ahí hablando y grabó el video simplemente se perdió en lo que estaba diciendo, dijo cosas que no son relevantes, pero o o de lo contrario, vos estás mal entendiendo la conclusión, estás entendiendo que es posible llegar a esta conclusión sin pasar por estos pasos anteriores. Es decir, esto es, ¿no? Si no aceptas algunas partes de lo que es el argumento de la persona, pero sí aceptas la conclusión, estás diciendo que no están relacionados. Y esto puede significar o que estás diciendo que la persona usó elementos que no son relevantes, es decir, que su argumentación no es válida, porque para una argumentación ser válida, la conclusión le sigue de los argumentos anteriores, de las premisas. Entonces, si trajo algo que vos considerás que no es relevante, pero que aún así se permite llegar a la conclusión, estás diciendo, tu argumento es inválido, pero concuerdo con tu conclusión. Y esto me parece una manera muy irrespetuosa de tratar
alguien que estás tratando de decir respeto tu manera de pensar o respeto lo que me estás diciendo. De hecho, incluso concuerdo con tu conclusión, pero no sos capacitado como para argumentar. Es más o menos eso lo que estás diciendo, ¿se entiende? Es muy ofensivo. Porque la manera de argumentar, la elección de las palabras, las pausas, todo esto es parte de lo que está siendo dicho. Es parte de la argumentación. Simplemente separarlo y decir, agarro esta parte y esta parte y ignoro lo demás, estás, estás disminuyendo la persona que trajo toda la argumentación completa, que trajo un pensamiento completo y agarrando solo los elementos que te interesan, pero no estás de verdad dialogando con la persona. Este es el problema y esta es la diferencia y la razón por la que para mí la mayoría de las personas que hoy son dichas filósofos, en las mías en general, que publican libros y todo más, no, no son filósofos y son usados de esa manera muy em, muy no de igual para igual. Creo que este es el principal motivo por el que em, me parece una gran falta de respeto. Es como verse desde arriba, ¿no? Como mirar y decir, bueno, bla, 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 haces mucho ruido. Voy a ignorar todo lo que estás diciendo y agarrar lo que me sirve y seguir mi vida. Pero además de eso, lo que hace es que si tenés esta relación así, tan liviana, cuando las otras personas comunican, lo más probable es que tampoco seas muy riguroso en tu propia argumentación, en tus propios fundamentos en relación a lo que decís. Y te vuelves muy, pero muy frágil con una base no bien estructurada, porque todo lo que construiste acá fue en base a decir, ah, agarro esto de este, esto de este, esto de este, y no entendés que no construiste nada válido y que te vaya a servir de hogar, de hogar para tu alma o como quieras llamar, para tu existencia. Y entonces, cada vez que alguien te desestructure, te argumente algo y te ponga en cuestión algo, lo más probable es que tengas una crisis existencial eh, y, y te genere ansiedad y uno por ahí muchas veces ni se dé cuenta y gaste mucho más tiempo tratando de entender por qué es que algo lo afectó tanto. eh, y La cuestión ni siquiera es no ser afectado, pero entender por qué te afecta y cómo lidiar con eso y que cada vez que te afecta algo, que te quedas tildado y mucho tiempo sin poder seguir caminando, es porque no tenés una buena base, porque no tenés una buena estructura. Y para mí, em, es ahí que entra la parte de leer los textos y entender bien. Primero, tratar de tener esta posición de respeto en relación a lo que dicen otras personas que sí ya tuvieran mucho más tiempo dedicándole a entender su filosofía, a estructurar su método y que tengan eso bien estructurado. Sería como primero sentar y estudiar el castillo de personas que sí tienen castillos. Luego, como el ejemplo que di del video ese de sobre ternura, ahí podés empezar a ver, porque esa que tiene el video ese de ternura no tiene un método, no tiene un castillo, tiene su opinión y eso es lo que trae en el video.
Sí es formada en psicología, lo que vi, sí es formada, pero por la manera con la que trae en el video está trayendo su opinión, y no lo estoy diciendo como para juzgarla o criticarla por eso. Es un video de YouTube y lo está haciendo así, así como estoy haciendo yo este video. Es un diálogo y que es algo que está en construcción. Pero la cuestión es justamente entender esto y por eso no me parece que también sea quizás el mejor elemento para que uno se agarre de ahí y diga, ah, yo creo que la ternura es la manera de combatir el capitalismo y así. Eh, Justamente no te conviene porque es algo que es un proceso en construcción. No vayas a usar esto como para argumentar contra la persona que mejor argumentos tiene o contra la persona que está ahí ya lista para chocarte y hacerte perder la estructura, que es lo que pasa muchas veces con personas, especialmente con familiares. Me parece que son las personas que uno menos puede evitar y que más suele tener opiniones distintas y que más siente gusto en romperte en partes, así, en intentar mostrar que si bien está diciendo cosas sin sentido, vos tampoco tenés las cosas bien estructuradas, vos también tampoco sabés de qué estás hablando, así que serían esas personas así. No vayas a ir a argumentar con esa persona usando videos, usando libros de personas que hoy en día la gente dice que son filósofos, pero que no son, que no tienen esa buena base, que escribieron un libro ahora, pero hace unos años que empezaron a estudiar y en fin. Como para una buena base, conviene entender y aprender las herramientas. Una herramienta sería, para la parte escrita, sería entender el lenguaje, ¿no? La gramática, entender que una coma no significa lo mismo que un punto coma, que no significa lo mismo que un punto, que no significa el mismo que un guión un guión más corto, uno más largo, que cada uno tiene un significado y una connotación, más allá de la inteligencia artificial, que los dos puntos significan otra cosa, que las comillas tienen otro significado, que una comilla simple tiene un significado diferente de una comilla doble, que las conjunciones, cómo se usa, qué idea traen, que... en fin. Todo eso, aprender bien el lenguaje y la precisión te va a hacer utilizar mejor estos elementos y entender las elecciones y también las elecciones en las traducciones. Y también ese diálogo, por ejemplo, en el caso de Aristóteles que estaba diciendo, el griego antiguo se escribía todo en mayúscula, como si fuera todo en mayúscula y todo pegado. No hay división de palabras. Las decisiones en relación a cómo se deberían separar las palabras del texto de Aristóteles, de Platón, fue una decisión que se hizo por personas que estudiaban sus obras, debatiendo la diferencia de significado que puede tener y qué podría generar en el resto del texto. Eso todo aún en griego. Después, de ahí, la persona que hizo la traducción al español, por ejemplo, eligió una de estas interpretaciones de cómo fue definido, cómo dividirían y en general una buena traducción al español o a los idiomas occidentales. Igual el griego también es occidente, pero me refiero a que se escriban con las letras así como eh, con las mismas letras que se escribe en español. En general, una buena tiene los numeritos de las páginas, porque el formato de la página del papel que tenían era un texto bastante más corto lo que entraba en cada una. Y eso también afecta el significado. Entonces, una buena traducción, vas a ver que tiene los numeritos, 1, 2, 3, 4, para que sepas de en dónde va el texto de realmente el formato original, porque eso
afecta el sentido de lo que está siendo dicho. No encontré una buena traducción al español que tuviera también esa información y demás. Eso es otro tema, o sea, yo estudié filosofía, no fue en español, así que las referencias que tengo de material nos servirían para que veamos acá en los videos. Pero todos estos elementos de la estructura influyen en lo que uno está diciendo y es eso, ese es el tema. Una persona que hace un video hablando sobre la ternura y lo sube a YouTube, está teniendo en cuenta la situación en que probablemente las personas están mirando el video. Si lo están mirando en la tele es distinto de si estás mirando en el celular, con ruido en el fondo, si estás mirando en un colectivo, depende. Con ruido y prestando la atención a otra cosa, si tenés un hijo chiquito y tenés que interrumpir y ahí perdiste algo de por medio, todas esas cosas generan una experiencia muy distinta de alguien que escribió un libro en ese formato, en una situación de un contexto que no era que había exagerados estímulos para el sistema cognitivo, para la atención de la persona, ¿no? Entonces todo eso influye en cómo se percibe, en cómo se comprende el significado de lo que está siendo dicho. Y bueno, sería justamente tratar de ir aprendiendo sobre estos elementos para poder usarlos a tu favor y ser lo más respetuoso posible con cada uno que está expresando y entender que ignorar una parte y concordar con la conclusión es decir, jajaja, tenés un castillo no bien estructurado, jajaja, estuviste hablando de cosas que no son relacionadas, no sabes argumentar, sos un mal argumentador, pero yo ignoro todo lo que no sos capaz de hacer y agarro tu conclusión, las palabras de la conclusión, porque obviamente que suponer que la parte y la manera con la que está siendo dicha no es parte también de la conclusión a la que se está llegando, es una mala fe, es juzgar al otro como incapaz de hacer lo que dice que está haciendo y juzgar que uno mismo es mejor en entender la persona que la persona misma. Es como esos adultos, es paternalista y estos adultos que van y dicen, ah, vos no sabés, a un adolescente, ¿no? Vos no sabés lo que estás sintiendo, yo sí sé lo que vos estás sintiendo en ese sentido. También lo pasa lo mismo con médicos cuando hablan con mujeres, como obstetras y así. Esa posición paternalista de creer saber más sobre el otro que el otro mismo, va de ahí eso de decir, bueno, yo ignoro todo lo que dijiste y me agarro de tu conclusión y concuerdo con tu conclusión aunque discorde de lo que estás diciendo. No funciona así. Esto es mucho más, es tipo, decime que no concordás y punto. No me vengas a decir que una parte sí, que otra no. Eh, el paquete viene completo, o concordás o no concordás. Sé que también es una parte del diálogo, de la maniobra del diálogo, de mantener el diálogo como que se dé un diálogo por medio de hacer eso. Es tipo, bueno, como mi objetivo no es llegar a una buena conclusión, a una conclusión redonda, a algo bien estructurado, simplemente mantener la conversación por más tiempo, entonces voy y me agarro de algunas palabras que dijiste que me hicieron pensar en tal cosa y de ahí voy y voy siguiendo. Lo que es una función que tiene el lenguaje. El lenguaje permite hacer este tipo de cosas, pero esto no te sirve y, o sea, esto no te va a servir de seguridad para solucionar y no va a ser una buena base para no estar en crisis. Me parece que de ahí va la cosa. Depende de con qué objetivo estás dialogando con la otra persona. Si estás
dialogando para simplemente hacer un small talk, una conversación así que a la ligera, todo bien porque no estás argumentando. Pero si estás buscando entender mejor sobre las cosas, si estás debatiendo o teniendo un diálogo que te sirva de algo para después, em, en relación a las ideas, ¿no? A lo que está siendo hablado, no te conviene utilizar ese formato de diálogo que se va soltando de una cosita y otra, sino hacer un uso mucho más preciso del lenguaje, mucho más estructurado y organizado. Y de eso es que va cuando digo de sentar y leer el texto original y entender la función que tiene cada una de las palabras y cómo está siendo usada en el texto. Y entender que una buena traducción habrá sido hecha así, eligiendo cada palabra para significar algo que lleve a una conclusión. También va mucho de entender cuál es la línea que sigue el traductor del libro, del autor, porque en general una persona que hace la traducción de filósofos son personas que, que ya antes venían leyendo el autor en el propio idioma, viendo las discusiones y debates y comentaristas, ¿no? que debatían los comentarios sobre la obra. Hay muchos libros de comentarios sobre diversas obras y diversas filosofías y filósofos que conviene conocer para entrar a una conversación sobre el tema. Había algo más que iba a decir y que me olvidé. Ah, sí. Em, en un debate verbal, muchas veces hay elementos que se puede usar y que son como la falacia o eso del juego del lenguaje y de llevar por caminos y de figuras del lenguaje que uno pueda utilizar para guiar el raciocinio, porque en un debate verbal está mucho el elemento del timing, de saber el tiempo de decir algo, que cuenta más que un argumento. Y eso va también como un elemento de persuasión. El elemento de persuasión hay muchos y por ejemplo el marketing se apropió bastante de varios elementos de persuasión como la repetición de la información, el momento en que te sale la información, si es un momento en que estás más susceptible, si estás más distraído o no. Y estos son elementos que también en un diálogo con otras personas es mucho más fácil jugar con estos elementos y podemos también estudiar un poco más acá estos elementos. Pero me parece que primero tenemos que buscar entender este lenguaje, usar materiales de ejemplo, así, entonces sentar y leer el libro de filosofía o algo así, sería para aprender a ver cómo son estas piedritas que componen un buen texto y un buen texto que dura en el tiempo y que justamente porque dura en el tiempo tiene muy bien estructurada su base en la parte de las ideas, de los conceptos, del razonamiento, de que una parte se sigue de la otra y que sean válidos, que sean argumentos válidos y que uno no puede tener la conducta paternalista de decir yo ignoro esto y acepto esto. Por ejemplo, es algo que se suele hacer con Descartes, porque utilizamos el método cartesiano y agarramos mucho de lo que dice Descartes, pero la mayoría de la población no sigue la idea de la existencia de un Dios, porque Descartes era cristiano. Entonces, es algo que también está el aspecto de reconocer, tipo, a menos que fundamentes bien de otra manera por qué usar estas herramientas, eh,
no, no me parece muy respetuoso actuar de esa manera y considerando que caminamos como conjunto, como humanidad, hacia una sociedad menos paternalista y más fraternalista, ¿no? Fraternal de hermandad, de ver a las personas como iguales. Me parece que no es lo más adecuado. Además, ya vemos en donde, como la física cuántica viene trayendo, los aspectos en que falla, en que justamente eh, elementos anteriores y que fueran asumidos por Descartes fallan y no se aplica para toda la realidad. Entonces, también es que la realidad y las herramientas que tenemos actualmente ya van mostrando que hay mucho de eso que hay que abdicar. Y esta sería como un poco lo que quería traer hoy em, sobre cómo buscar establecer bien ese fundamento, esta base del castillo, para que no estemos siempre tan vulnerables y susceptibles a cualquier desequilibrio, a cualquier manipulación de las palabras y de interpretación que nos lleve por caminos oscuros y también entender qué es lo que uno tiene de propia base. Espero que hayan podido seguir un poco la idea de lo que vengo diciendo y voy a seguir compartiendo contenidos para buscar nuevas formas de decir algo similar y de traer ejemplos también, porque a diferencia de Platón, no me parece que una definición única y precisa sea la manera de conocer. Nos vemos en el próximo.